Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de Martes Negro. En el video de hoy les traigo una historia, un hecho que ocurrió acá en mi país, en Argentina. Hoy en día este suceso se lo recuerda como uno de los hechos históricos más dolorosos por los cuales tuvimos que atravesar los argentinos. Si bien yo todavía no nacía en esa época, por lo que fui leyendo, investigando y escuchando, fue algo horrible. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos. El caso de la noche de los lápices. En esta historia hay muchos datos que quiero contarles para que entendamos por qué ocurrió lo que ocurrió. El 1 de julio de 1974, en esta época el presidente de Argentina era Juan Domingo Perón, pero a sus 78 años de edad, él fallece este mismo día. Así que la persona que toma su cargo fue su esposa María Estela Martínez de Perón. En esta época en toda Latinoamérica había constantemente golpes de Estado y obviamente Argentina no fue la excepción. Desde los años 30 se venía sufriendo constantes golpes de Estado de diferentes tipos y parece que había una manera de alternarse en Argentina entre gobiernos tanto democráticos como gobiernos militares, que generalmente eran los gobiernos que realizaban los golpes de Estado. Juan Domingo Perón había sido un buen presidente en su primer mandato. Él fue reelegido, sin embargo, ahí empezó a fallar un poco su candidatura como su presidencia. Y ya su tercera candidatura fue casi desastrosa. Hubo muchas cosas en la política del país que no funcionaron. Y desde 1955 dicen que eso comenzó a decaer bastante hasta que finalmente Juan Domingo Perón fallece y el poder queda en manos de su esposa, la cual se creía que no tenía el suficiente conocimiento para manejar un país. Entonces comenzaron a haber muchísimos problemas, como mucha violencia, muchos problemas económicos, sociales, por lo que la situación se volvió incontrolable. Es acá cuando se dice que entra el régimen militar, que deciden derrocar a esta mujer del poder, ya que pensaban que no era capaz de llevar adelante una nación como Argentina. Durante esta época, esta alianza militar tuvo la fortuna de contar con el apoyo de los Estados Unidos y pudieron hacer este golpe de Estado más eficazmente. Es así como ocurre el golpe de Estado de 1976, liderado por un hombre llamado Jorge Rafael Videla. Este hombre, en conjunto con un grupo de gabinete, deciden tomar el poder y se convierte en el nuevo presidente de Argentina. Según la historia, a este golpe de Estado lo llamaron Proceso de Reorganización Nacional, con el objetivo de recuperar todo lo que habían perdido con el gobierno de Perón. Empezó así el 29 de marzo de 1976 el mandato de Jorge Rafael Videla, un hombre el cual empieza a crear bastantes leyes y bastantes cosas que empiezan a afectar mucho peor al país, y es ahí donde comenzaba a ocurrir todo lo malo. Hubo medidas muy desastrosas que este hombre realizó, como interrumpir funciones del Congreso Nacional, prohibir partidos políticos que fueran en contra de ellos, destruir a los miembros de la Corte Suprema, hasta incluso crearon su propia Corte de Abogados y suspendieron muchos derechos, muchos decretos, muchas leyes que ya habían antes que protegían diferentes tipos de organizaciones en el país. Esto se convirtió prácticamente en una dictadura muy sanguinaria. Comenzaron a desaparecer cientos de personas, llegaron a ser unas 30.000 para esta época y comenzaron a crear especies de centros clandestinos donde llevaban a las personas que secuestraban para tenerlos ahí y torturarlos. Con esta dictadura las personas empezaron a perder sus derechos, ya no podían opinar sobre cosas, comenzaron a censurar los medios y tomaban de peligroso a cualquier idea o regla que crearan las personas que no estuvieran dentro de los parámetros que ellos querían tener. No solo afectó la parte social de la sociedad, que quedó completamente destruida, sino que también la parte económica del país. Comenzó a caer la industria de la nación muy rápido, mucha gente perdió su trabajo, se devaluó la moneda, las personas no alcanzaban a sobrevivir con el sueldo que tenían, y también como que se aumentó una deuda externa muy grande con el país, afectando obviamente todo lo que es vivienda, salud, educación, inversiones, y prácticamente el país entró en una quiebra. Y ya entendiendo un poco todo lo que estaba atravesando Argentina en esa época, puedo empezar a contarles sobre la noche de los lápices. Todo comienza en marzo de 1976, cuando la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y la CES, Coordinadora
de estudiantes secundarios convocan a la resistencia contra el golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón, o más bien conocida como Isabelita Perón. Diferentes delegados de agrupaciones de estudiantes se congregan en uno de los colegios secundarios con el fin de organizarse y marchar hasta el edificio de obras públicas con el fin de presentar un petitorio para la adjudicación del boleto estudiantil secundario. Entre ellos se encontraban alumnos del Colegio Nacional Bellas Artes y de la Escuela Normal número 3, entre otros. La policía había previsto la protesta y estaba esperando para reprimirla. A la llegada de los estudiantes, la policía ataca e hiere a muchos de los manifestantes, y es por esto que los de la dictadura empezaron a perseguir a los estudiantes, ya que muchos de estos estaban a favor del gobierno de Perón. Al gobierno de Videla no le convenía para nada que estas personas tengan una ideología diferente a la de ellos, por lo que buscaban la forma de meterles cosas en la cabeza, como lavarles el cerebro, por así decirlo, lo cual aprovechaban las horas de clases para hacer esto, así como también lo hacían fuera de las aulas. El objetivo que tenía la dictadura era neutralizar a la juventud a los pensamientos que ellos tenían, y obviamente lo hacían infundiendo miedo, persiguiéndolos por las calles hasta el punto de secuestrarlos de sus hogares, llevándolos a centros clandestinos donde los torturaban de la peor manera. 6 de los jóvenes que acudieron a la marcha, María Clara Ciocchini, Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Francisco López Montaner, se encontraban en diferentes grupos de militancia política. Dedicaban varias de sus horas libres a enseñar a niños de barrios pobres de La Plata, a la recuperación de viviendas y a la lucha por el boleto estudiantil secundario, lo cual los pone en la mira directa de la inminente dictadura de Videla. Pocos meses después del golpe de Estado, en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, entre las 12:30 y las 5 horas aproximadamente, llega una comisión militar a cada una de las casas de los estudiantes que pertenecían al grupo político. Los secuestradores del grupo de tarea se presentan como policías de La Plata y sacan violentamente de sus casas a los jóvenes mientras lo maltrataban y amenazaban con armas a los padres de los jóvenes. Con el secuestro de los 6 estudiantes se da inicio al hecho histórico conocido como la Noche de los Lápices. Otro estudiante llamado Pablo Díaz, al enterarse lo que le había ocurrido a sus compañeros, se ausenta de su domicilio por unos días hasta que su padre le pide que regrese. La misma noche del regreso, el 21 de septiembre de 1976, es secuestrado de su domicilio de la misma manera. Los jóvenes son amordazados y encerrados en un centro de detención clandestino conocido como Pozo de Arana, junto a otros estudiantes que habían participado en las protestas del boleto estudiantil secundario. Allí son torturados con picanas, también les arrancaban las uñas para averiguar más información sobre los grupos políticos a los que pertenecían. ¿Qué pasa? ¿A qué me van a hacer? No te van a quedar ganas de seguir jodiendo, suavecito. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué me van a hacer? Por favor. Ay. Ay. Pendejito? ¿Por qué te metes a armar quilombo? Si en tu casa tenés de todo. ¿Qué me van a hacer? ¿Conocés la máquina de la verdad? ¿Ah, no? Ahora la vas a conocer. Sí, aunque la máquina de la verdad van a ver que no miento. Ah, sí que querés la maquinita. Bueno. Pablito, si vas a hablar, abrí las manos y te sacamos el almohadón. Decinos un nombre, dale. Abrí las manos. Soy responsable.
No sea Gil. El nombre de tu responsable y paramos. Abrí las manos. Tengo responsable. ¿Estás de joda, pendejo? No tengo responsable. Te voy a reventar. Te voy a quitar las ganas de joder. Las jóvenes, dos de las cuales se encontraban embarazadas, también son torturadas, manoseadas y en reiteradas oportunidades violadas. Luego son traspasados a cuartos pequeños e individuales, amordazados y con los ojos vendados. Se les alimentaba únicamente con agua y pan. A los varones les sacaban la ropa y los dejaban en calzón por el resto de su cautiverio. Cuando Pablo Díaz llega al primer centro de detención en el cual los represores buscan obtener información torturándolos, este se entera por otros detenidos que sus compañeros estuvieron en el mismo lugar que él, pero que fueron trasladados. A los pocos días, Pablo es trasladado al centro de detención clandestino Pozo de Banfield. Lo colocan dentro de una pequeña celda con los ojos cegados, las manos atadas. Allí descubre que sus amigos y compañeros están en celdas aleñadas a la de él y se comunican por medio de los techos que están enrejados. De esta manera tratan de sobrellevar el día a día del horror que les tocaba vivir, charlando o alzando sus voces para cantar el himno de la época. ¿Quién sos? Dale, no tengas miedo. ¿Quién sos? Pablo Díaz. Pablo. Pablo, ¿sos vos? Pablo, soy Horacio. Chicos, está Pablo. Está Pablo acá. Pablo. Panchito. Dani, salam. Soy yo. ¿Están todos acá? Sí, hola, Pablo. Soy Claudio. ¿Están todos acá? Soy María Clara, Pablo. Pablo. Soy Daniel. Claudia. ¿Claudia está acá? Sí, Pablín. Sí, estoy acá. ¿Me oyes, Pablo? Mientras tanto, los familiares de los detenidos luchan para encontrarlos, hablando con los oficiales del ejército y funcionarios del Estado. Casi todos los estudiantes secuestrados son asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer. Pablo Díaz es liberado en 1980, luego de ser trasladado al Poder Ejecutivo Nacional. Esto significaba pasar a ser un detenido legal y no clandestino. Pablo Díaz, al ser liberado, les pide a sus compañeros que no pierdan la esperanza, asegurándoles que ellos también saldrán de su encierro, cuando sabemos que no fue así. Se dice que Díaz fue uno de los pocos sobrevivientes del terrorismo de Estado que ejerció la última dictadura militar. Y gracias a su testimonio brindado en el juicio de la Junta en 1985, esta historia pudo ser contada. También señalan que el resto de sus 6 compañeros secuestrados el 16 de septiembre de 1976 aún continúan desaparecidos y que los lápices todavía siguen escribiendo. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si así ha sido, no olviden dejar su me gusta y comenten qué les pareció el video. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita, que subo video todos los martes y jueves.
Y sin más nada que decir, hasta el próximo video. Adiós.